أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Que las bendiciones y la paz sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. Dice Dios en el Sagrado Corán, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Ciertamente que lo hemos hecho descender, lo hemos revelado al Corán. Fi Laylatil Qadr, en la noche del destino. Wama adraka ma Laylatul Qadr. ¿Y qué es lo que te hará entender lo que es Laylatul Qadr? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Ciertamente que la noche del destino es mejor que 1000 meses. Cuando Dios dice que ha hecho descender una noche que es mejor que 1000 meses, eso es una bushra. Bushra significa una buena noticia, significa una albricia. Y aquí Dios nos está dando albricias de que hay una noche que es mejor que 1000 meses. Y mientras nos dice esto, agrega la frase وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ¿Y qué es lo que te hará entender lo que es Laylatul Qadr? Si nosotros entendemos y comprendemos Laylatul Qadr, lo que es la noche del destino, si podemos llegar a, si no a comprender plenamente, por lo menos a inferir lo que es Laylatul Qadr, y le damos el trato que se merece, o el trato que podemos, y vivificamos esa noche, la experimentamos espiritualmente, a conciencia, ya tendremos lista nuestra provisión para nuestro viaje espiritual. Aunque hayamos estado estancados toda nuestra vida y no pudiéramos avanzar, podremos beneficiarnos viviendo la experiencia espiritual de esta noche tan especial. Esta es una gran albricia o bushra para los amigos de Dios, para los creyentes. Por lo tanto, los amigos de Dios, aquellos que se sienten invitados, que han recibido la invitación de Dios, a la invitación para ser huéspedes del misericordioso, tratan de vivir plenamente esta noche. La noche de Laylatul Qadr, la noche del Qadr, es una noche para despertar de la negligencia. Según las tradiciones shias, Laylatul Qadr está en la tercera decena del mes de Ramadán. Aún así, se ha citado de algunos sabios, antiguos, que durante un año no durmieron por la noche y realizaron los actos propios de Laylatul Qadr, de la noche del destino, para tal vez poder experimentar y asegurarse de que han experimentado y han vivido la conciencia y plenamente esta noche. Esta es una noche de vigilia, la noche de despertar del sueño de la negligencia. No es que todos los que permanezcan despiertos y digan zikr o recuerdos de Dios en esta noche habrán alcanzado la bendición que tiene la misma, sino que además hace falta una sincera intención, una sincera intención de cambio, una sincera intención de corregirse, una sincera intención de mejorar. Eso se desprende del hecho de que si una persona alcanza la virtud de más de 1000 meses de adoración en una sola noche, eso le acarrea un cambio, acarrea un inmenso cambio, pero por lo menos es necesaria la acción consciente en esa noche. Si alguien controla su conducta, se dará cuenta que su condición ha cambiado. Pero ¿cómo puede ser que una persona pueda alcanzar la virtud de Laylatul Qadr y recorrer el camino de 100 años de la noche a la mañana o en una sola noche? Para eso es necesario tener a la disposición. Y por supuesto en esto hay podemos decir, diferentes niveles
diferentes preparaciones, así como hay diferentes personas. Es necesario prepararse o estar preparado para la noche del Qadr. Bueno, se- como ya mencioné, hay sabios que se han preparado incluso durante un año. Si solo nos preparamos para la noche del Qadr desde unos días antes, bueno, podemos, sí, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, nos dará las bendiciones que, que sean pertinentes para nuestra intención y nuestro esfuerzo. Pero si comparamos, eso no será gran cosa. Si en relación a aquellos que se han estado preparando durante largo tiempo, incluso podemos decir por el periodo de un año. Ayatollah Mirza Jawad Maleki Tabrizi, Qaddisa Sirruh, en el libro Jamal al-Salekin escribe: prepárense para la Laylat al-Qadr desde un año antes. Obviamente eso no se refiere a programar el calendario para esa noche y, por ejemplo, tener en cuenta que esa noche no debemos ir a la casa de un amigo o no participar en una boda a la que se hubiera invitado en esa noche, solo para no perderse los actos devocionales, sino que eso quiere decir que debemos cuidar nuestra conducta a lo largo del año para tener el mérito de recibir la al-inaya al-ilahiyya, la consideración divina. Bueno, qué diferente será esa inaya, esa consideración divina, si a lo largo del año no hemos transgredido los derechos de los demás, ni hemos faltado el respeto a nadie. Obviamente, la preparación será diferente. Bueno, los grandes sabios a veces se dedicaban a realizar actos de adoración durante un año para asegurarse de haber alcanzado la, la preparación necesaria para el Laylatul Qadr. Bueno, tan pronto como terminaba el mes de Ramadán o incluso luego de la noche del 23 del mes de Ramadán y al llegar la mañana ya se preparaban para Diyafatullah, para la invitación, para ser huéspedes del Rahman, del Misericordioso, en la próxima noche del Qadr. Lograr experimentar a conciencia la noche del Qadr y sacarle provecho, obviamente acarrea un cambio y tener a partir de ahí una vivencia diferente, que es la señal de la aceptación de los actos. Esta noche del Qadr es una noche de corrección, es una noche de rectificación, una noche de mejora. Se narra que se le preguntó al profeta, sallallahu alayhi wa alihi, que la bendición y la paz sean sobre él y su familia: ¿acaso el Laylatul Qadr se repite todos los años? ¿O eso que se refiere al Corán fue solo una vez, cuando el Corán fue revelado? El profeta sallallahu alayhi wa alihi dijo: cuando llegue el mes de Ramadán, recita 100 veces la sura Duhan, o bien 1000 veces la sura Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Y cuando llegue la noche del 23, incluso podrás ver los eventos. Cada año podrás ver eventos y sucesos propios de Laylatul Qadr. O sea, una persona va a sentir la diferencia que existe entre esa noche y las demás. Y entenderás que es una noche diferente a los demás. Bueno, es posible que tal vez uno pueda incluso percatarse de que hay una situación inaudita o insólita en la noche del Qadr. Pero incluso llegar a percatarse de eso no significa haber logrado todas las bendiciones que tiene la misma. En la misma sura, en la misma capítulo del Corán, leemos al final que dice: Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu, descienden los ángeles y war-ruh y el espíritu, fija, en la misma, en esa noche, bi'idni rabbihim min kulli amr, con la anuencia de Dios, con el permiso de Dios, con toda orden, con todo asunto. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Paz sea sobre la misma. Paz hay en ella, en esa noche, hatta matla'il fajr, hasta el despuntar de la aurora. Bueno, los ángeles y el espíritu descienden y traen consigo una misión, que es la misión de llevar la paz. La noche del Qadr es una noche
en la que todo podemos decir que desborda de paz. Es una de las misiones de los ángeles, traer las órdenes y además traer esa paz en el sentido de bienestar. Esa es una paz y bienestar que obviamente emana del Creador, emana de Dios Todopoderoso y se dirige a todos los seres humanos en general, no a un grupo en especial. Todo bienestar y toda salud que una persona tiene proviene de la paz que se le ha designado, decretado en la noche del decreto, en la noche del destino, Leilat al-Qadr. Lo que desciende en esta noche es todo paz. Todo el que tiene algo de bienestar es porque ese bienestar proviene de Dios. Cuando, por ejemplo, dirigimos el saludo a los inmaculados, a los profetas de Dios, a los imames inmaculados, le decimos alayhis salam, o si es una mujer, alayhas salam, Maryam alayhas salam, Fátima alayhas salam, con él sea la paz, con ella sea la paz. Bueno, cuando dirigimos esos saludos, eso significa eso mismo, que le deseamos a ellos la paz y bienestar proveniente de Dios Todopoderoso. Eso significa que esta noche, Leilatul Qadr, es una noche de paz. Leilatul Qadr entonces es una noche en que los ángeles traen el plan determinado de Dios como destino del ser humano. Bueno, cada ángel trae para la persona lo que es proporcional a su dignidad y deberes realizados, y aquello que amerita. Y eso debe ser aprobado y tener el permiso del imán del tiempo, quien puede, por supuesto, interceder. Interceder significa hacer un du'a, hacer una súplica, así como uno puede suplicar por sus padres, por sus familiares, por sus allegados. Eso es lo que pedimos que haga el imán. Pero la diferencia está que una súplica de un profeta, una súplica de un imán, es aceptada. Es decir, el imán infalible firma y confirma lo que esta noche se le destinará a la persona, de esta manera. La medida, el valor, podemos decir incluso un monto o las limitaciones existenciales de un ser humano se determinan en la noche del destino, la noche del decreto. Lo que le sucede al hombre vuelve a los destinos que se le han deparado en el mundo superior, desde el más allá. Si el destino del hombre cambia y se produce una transformación en el ser humano, automáticamente cambia su situación en el mundo. Si cambia para bien, deja de alternar con demonios de entre los genios y de los hombres, o incluso demonios internos. Se purifica de las contaminaciones y se coloca en las filas de los ángeles, o incluso por encima de los ángeles, como dicen algunas narraciones. De esta manera una persona puede alcanzar la bendición del Leilatul Qadr, de la noche del destino. Aquel que vivifica a conciencia la noche del destino y se comporta de tal manera que prepara la base para su desarrollo y trascendencia espiritual, es quien se aprovecha de la mejor manera de este tiempo bendito. La noche del Qadr corresponde a personas que están en la búsqueda del sendero espiritual, que procuran alcanzar el objetivo determinado por Dios. Es esta persona la que aprovecha cuando se le dice que Dios tiene una noche que si uno puede realizar las acciones de la misma, sus bendiciones serán mayor a las acciones de 1000 meses. Si una persona no puede realizar ningún acto pertinente o propio de esta noche, y para alguien pasa desapercibida esta noche, entonces su destino decretado podemos decir que será igual que el del año anterior. Será lo que se esperará de una persona, de tal persona, lo cual obviamente es una pérdida, perder semejante oportunidad. El mes de Ramadán es en general, no solamente la noche del Qadr, es un mes para eliminar pecados. Toda impureza se elimina esta noche, sobre todo en la noche del Qadr. Todas las impurezas y desórdenes son corregidos o
están, podemos decir, que son propios para corregirse. Los ángeles vienen en esta noche y hacen llegar los destinos del universo, firmados, obviamente, firmados y confirmados por el imán del tiempo. Dice Dios en el Sagrado Corán: Shahru Ramadán alladhi unzila fihi al-Qur'an. El mes de Ramadán en el cual fue revelado el Corán, Hudan linnas, como guía para la gente, wa bayyinatin min al-huda wal furqan, y como evidencia de la guía divina, wal furqan, y el diferenciador, o de esta guía divina que es el Corán, y el diferenciador que es uno de los nombres, el furqan es uno de los nombres del Sagrado Corán. Algunas narraciones afirman que Ramadán es uno de los nombres de Dios. Y tenemos un hadith que nos dice: La taqulu ja'a Ramadán o dhahaba Ramadán. No digáis llegó Ramadán, se fue Ramadán. Qulu ja'a shahru Ramadán. Más bien decid ha llegado el mes de Ramadán. Desde el punto de vista lingüístico, la palabra, Ramadán viene de la raíz Ramada. Ramada, que es cuando se le dice cuando algo ha sido calentado por el sol. Algo quema porque ha sido calentado por el sol. Y con esto podemos entender el hadith que nos dice: Summiya Ramadán, y fue llamado Ramadán, li'annahu tuhraqu fihi ad-dunub. Son quemados en él los pecados. Bueno, cuando una persona se depura mediante su ayuno, los pecados de la gente desaparecen. Bueno, una gran oportunidad para que desaparezcan estos pecados, para que se quemen estos pecados, es esta noche en particular. Con respecto a los pecados, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Es una de las cosas que acarrean velos. Hay velos espirituales, o sea, algo que no nos deja acceder a diferentes planos espirituales. Lo que no nos deja acceder se llaman velos. Podemos correr esos velos, pero uno de esos velos espirituales son los pecados. Bueno, pero con una fuerte decisión podemos cambiar eso. Pero necesitamos obviamente una férrea y fuerte determinación. Y además de nuestra determinación, tenemos que tener al-inaya, esa consideración divina, para tener el tawfiq, para tener el éxito. Muchas veces uno dice: me voy a arrepentir a partir de mañana. Pero nunca llega ese mañana. Hay que tener una férrea determinación para decir: a partir de ahora va a cambiar el rumbo de mi vida. Un ejemplo de pero que hace falta también una inaya, una consideración de parte de la divinidad o de parte de quien esté conectado con la divinidad. Durante la batalla de Karbala, Hurr era un comandante de las filas enemigas del Imam Hussein, alayhi salam, con él sea la paz, y era famoso por su valentía. En unos momentos, en los momentos más cruciales donde ya se iba a dar la batalla prácticamente, mientras él pertenecía a un ejército conformado por 30.000 hombres contra unas cuantas decenas de personas que estaban en las filas del Imam Hussein. En esos momentos se lo vio temblar y transpirar a Hurr, como alguien que está aterrorizado. Lo vieron y le preguntaron qué le pasaba. Y contestó: por Dios que estoy eligiendo entre el paraíso y el infierno. Y ahí tomó las riendas de su caballo y se dirigió arrepentido hacia la Imam Hussein. Bueno, ¿qué lo hizo tomar esa determinación en un momento tan crucial? Por, como él dijo, decidir entre el paraíso y el infierno. Hurr decidió dejar el ejército del califa corrupto y pasarse a las filas del Hussein. Y si bien eso fue una determinación que él tomó, una decisión que él tomó, podemos decir que hubo un disparador para que esa persona que tenía esa preparación necesitaba podemos decir, ese disparador. Ese disparador fue la inaya ilahía, esa consideración divina
o consideración de aquel que está conectado a la divinidad. Podemos decir que, eso fue producto de una mirada que intercambió con el Imam Hussein. Y ahí fue que se produjo esa alquimia como aquella que convierte el cobre en oro. Definitivamente ya había algo en él que le preparó el terreno. Y en todo caso, lo que le hacía falta era podemos decir, ese suceso que, que provocaría que se dispare esa, eh, esa determinación de hacer las cosas correctamente. Bueno, ¿qué hizo Hur? ¿Cuál fue ese disparador? Hur respetó a Fátima Zahra, alayhi salam. Mientras Hur le decía al imán, estos fueron los sucesos de un día antes, mientras Hur le decía al imán, Hur fue el que detuvo al imán Hussein. Después llegó el resto del ejército. Mientras le decía al imán que tenía la orden de detenerlo, el imán le dijo una frase usual de reproche en esos días. Le dijo, Zakalatka ummak, que significaría que tu madre se quede sin hijos por perderte. Az-Zakla es la mujer que tiene un solo hijo y además se le muere ese hijo, entonces se le llama Zakla. Así como la mujer que perdió a su marido se llama viuda. Bueno, a una mujer que perdió a su hijo y ya se quedó sin hijos, bueno, se llama en árabe Zakla. Es decir, Zakalatka ummak. Que tu madre sea una Zakla, o sea, se le está diciendo, es una forma de reproche que se usaba en esa época cuando alguien cometía un error muy grande. Bueno, a esta frase, Hur, en lugar de responder con enojo, Hur lo único que pudo decirle es, yo no puedo mencionar a tu madre sino por su grandeza. Fátima Zahra, alayhi salam, la hija del profeta de Dios, madre del imán Hussein, Hur dijo, no puedo mencionarla sino por su grandeza. El imán le dirigió una mirada de consideración. Fue esa consideración la que ocasionó la decisión de Hur de cambiar de bando, aunque eso implicara su muerte segura. Aquí donde nos queda claro lo que significa Laylatul Qadr, cómo el imán infalible puede, con su consideración por estar ligado a la divinidad, determinar el desenlace dichoso de un creyente. Bueno, eso tampoco es algo fortuito o casual, ni depende de una ocurrencia circunstancial. Alguien llega a vivificar la noche del destino si se ha conducido de tal manera que merezca que el imán de la época, con él sea la paz, le dirija una mirada de consideración y esa inaya, y ella en esa noche les diga a los ángeles, coloquen a fulano en la fila de los justos y virtuosos. Lo elevemos al nivel de los siervos selectos. Bueno, ¿de qué sirve si la noche de Laylatul Qadr pasa desapercibida para nosotros? ¿De qué sirve que las noches de Ramadán en general pasen desapercibidas si es que no hacemos nada para que el imán nos dirija su consideración, su inaya? Si el imán lo ordena en la noche del Qadr, en lugar de 1000 meses de esfuerzo mundano, todo eso puede eh, provocar una transformación. Lo que hagamos en esa noche puede provocar una transformación en nosotros y con el permiso del imán, en una sola noche haber avanzado lo que podría llevar 1000 meses. Y en vez de formar parte de los desdichados, de ahora en adelante, ser parte de los dichosos. Es así que podemos llegar a entender cabalmente, es así que podemos llegar a entender
como la noche del destino, Laylatul Qadr, Khayrun min alf shahr, es mejor que 1000 meses. Bueno, el descenso de la paz y el bienestar en la noche del Qadr está en manos de los dos ángeles. El hecho de que esa paz y bienestar abarque a alguien depende de si recibe esa consideración del imán del tiempo. Bueno, rogamos a Allah, rogamos a Dios Todopoderoso que en esta noche tan especial nos otorgue la gracia para estar preparados y poder catalizar nuestro potencial espiritual de modo que seamos objeto de esa inaya, de esa consideración divina, una consideración de parte de Dios o esa consideración de quien está ligado a la divinidad y es Hujjatullah y es la prueba de Dios en la tierra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.